Historias de Jack. Empezamos. Cuando escuché cómo mi cuerpo empezaba a crujir bajo la presión, supe que había cometido un error irreversible. Soy buceador profesional. He pasado media vida sumergido, respirando a través de un regulador y con el mundo reducido a un silencio verde azulado. He buceado en zonas de guerra para recuperar cuerpos. He soldado tuberías submarinas a oscuras y he pasado noches enteras en cámaras de descompresión esperando que mi sangre dejara de burbujear. Creía que ya no había nada que pudiera ponerme nervioso. Me equivocaba. La propuesta llegó una noche, mientras navegaba por foros oscuros de la Deep Web. Buscaba una pieza específica para mi equipo cuando vi un mensaje que parecía escrito para provocar desconfianza. Se busca buceador experto, alta resistencia física y mental, trabajo confidencial, pago inmediato, sin preguntas. Podría haberlo ignorado, pero había algo en esas 4 palabras, sin preguntas, que me hizo escribirles. La respuesta llegó menos de 1 hora después, en un correo cifrado. Si aceptas, presenta mañana a las 5 en punto en el puerto industrial de Chennai, India. Lleva pasaporte. No digas nada a nadie. Adjuntaban la cifra, una cantidad tan obscena que tuve que releerla 3 veces. Más de lo que había ganado en toda mi carrera. Suficiente para cerrar cualquier duda moral. Dormí poco aquella noche. El vuelo a Chennai fue un borrón y al amanecer ya estaba en el puerto. El aire olía a sal, gasoil y pescado viejo. La humedad se pegaba a la piel como una manta mojada. Pescadores con camisetas sucias reparaban redes mientras un jeep negro se acercaba hacia mí. Un hombre bajo, traje claro, gafas de sol opacas, bajó sin saludar. Solo dijo, «Sígueme». Cruzamos calles llenas de contenedores y grúas hasta llegar a un almacén alejado de la zona principal. La fachada estaba oxidada, con ventanas rotas y paredes desconchadas, pero dentro no había rastro de abandono. Lo primero que vi fue un ascensor industrial enorme, con paredes de acero y una luz amarillenta que apenas iluminaba. Entramos. El descenso duró tanto que dejé de contar los segundos. No escuchaba nada más que el retumbar metálico de la maquinaria oculta. Cuando las puertas se abrieron, tuve que parpadear varias veces para asimilar lo que veía. Estábamos en un laboratorio subterráneo. Todo era acero y cristal. Las paredes estaban cubiertas de pantallas, mostrando mapas del Océano Índico, datos en tiempo real y diagramas incomprensibles. Había mesas llenas de herramientas quirúrgicas, tanques de oxígeno alineados y armarios cerrados con candado. En el centro de la sala, imponiendo su presencia como una criatura dormida, se alzaba un cilindro de acero de varios metros de altura. Tenía una compuerta circular con enormes pernos y un sistema de sellado que parecía militar. De la estructura salían gruesos cables y tubos que se conectaban a consolas que zumbaban suavemente. No tardé en reconocerlo. Una cámara hiperbárica, pero con un diseño que jamás había visto, sobredimensionada, como si estuviera pensada para soportar algo mucho más intenso que cualquier inmersión comercial. Un hombre alto, delgado, con la piel cetrina y unas ojeras profundas, se acercó y se presentó como ingeniero principal. No sonrió, no me ofreció la mano, solo me dijo, «Lo que haremos aquí no se ha intentado con humanos fuera de simulaciones parciales. Vamos a reproducir la presión que se experimenta a 1000 metros bajo el mar. Queremos datos fisiológicos reales, en vivo». Me quedé en silencio unos segundos. 1000 metros. Ni siquiera los submarinos militares convencionales operan a esa profundidad sin riesgo. «Eso no es posible sin un traje atmosférico muy específico», respondí. «Lo tenemos», dijo, señalando una mesa. «Y tú serás quien lo lleve». Sobre la mesa descansaba un traje rígido de color gris opaco. No era nuevo. Había marcas de golpes en las articulaciones y rastros de óxido en algunas juntas. Tenía un aspecto pesado, más como un ataúd articulado que como un equipo de trabajo. Me agaché para verlo de cerca. El cristal del visor tenía pequeños arañazos, como si algo hubiera rozado repetidamente contra él. ¿Ha habido otros buceadores antes que yo?, pregunté.
El ingeniero tardó un segundo en responder. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Firmé en una tableta un texto breve que liberaba de toda responsabilidad a la organización contratante en caso de daños irreversibles. No había nombres ni logos, solo un párrafo frío y directo. La preparación fue metódica. 2 técnicos me ayudaron a ponerme el traje. Cada pieza encajaba con un chasquido metálico, aprisionando mi cuerpo. La movilidad era limitada y el peso abrumador. El casco se cerró por detrás, bloqueando cualquier sonido exterior salvo el de mi propia respiración, amplificada como un eco constante. Entré en la cámara hiperbárica. El interior era un espacio metálico cilíndrico, iluminado por luces blancas que hacían brillar las paredes como un quirófano. No había nada más. La compuerta se cerró con un golpe sordo que reverberó en mi pecho. Sentí un impulso primitivo de salir, pero ya era tarde. «Comenzamos presurización», dijo la voz del ingeniero por los altavoces. Al principio era como cualquier cámara de compresión que había usado antes. Un zumbido bajo, una sensación de aire más denso. Tragué saliva para destapar los oídos. A los 200 metros simulados, noté un leve peso en el pecho. Soportable, manejable. A los 400 metros, el dolor llegó a las sienes. Unas punzadas secas, rápidas, como si el cráneo se estrechara lentamente. Intenté mover los dedos y sentí que el traje se resistía. Las articulaciones mecánicas no fluían como deberían. Un crujido suave, metálico, sonó en mi hombro derecho. No supe si era parte del traje o algo dentro de mí. «Todo bajo control», aseguró la voz. «Mantén la respiración constante». El ascenso en la presión continuó. El aire ya no sonaba igual. Se volvía más grave, más espeso. El latido de mi corazón empezaba a escucharse en mis propios oídos. A los 600 metros, la vibración sorda era total. La sentía en las rodillas, en los codos, incluso en los dientes. Y entonces, sin previo aviso, llegó un dolor punzante en las uñas, como si fueran a desprenderse una por una. Golpeé el casco con desesperación. «Tranquilo, Jack. Es normal», dijo el ingeniero con voz monótona. Me forcé a contar segundos para no pensar en el dolor. 1, 2, 3, cada número más largo que el anterior. Fue entonces cuando algo cambió. Un destello húmedo en el borde de mi guante izquierdo. Me quedé mirándolo. No podía ser. Una gota de agua, minúscula, se había formado en la junta del guante. La gota de agua permaneció suspendida en el guante como si no quisiera caer, temblando con cada mínimo movimiento de mi mano. Era tan pequeña que cualquier otro la habría ignorado, pero yo sabía lo que significaba. A esa presión, una filtración no era solo una molestia, era una grieta microscópica que podía convertirse en una sentencia de muerte en cuestión de minutos. El frío comenzó a clavarse en la punta de mi dedo índice. Una punzada helada, como si un trozo de metal recién salido del hielo me atravesara la piel. Moví la mano para comprobar la articulación y sentí el agua extenderse, lenta pero implacable. «Tengo una filtración», avisé con voz tensa. Durante un instante no hubo respuesta. «Recibido. Mantén la calma». «Falta poco», contestó por fin el ingeniero, con un tono tan neutro que parecía grabado. No pregunté, «¿Falta poco para qué?». Ya sabía la respuesta. Para llegar al objetivo, aunque eso significara dejarme dentro. El marcador siguió subiendo. 700 metros simulados. De pronto, algo golpeó la parte trasera de mi traje. Fue un impacto seco, metálico, que retumbó por dentro como si hubiera golpeado una campana. Di un respingo y giré la cabeza, aunque en ese espacio estrecho no podía ver mucho. «¿Qué ha sido eso?», pregunté. «Asentamiento estructural», dijo la voz, casi cortando la frase. Quise creerle, pero mi instinto gritaba que no era un ruido normal de la cámara. Era demasiado preciso, demasiado puntual, como si algo pesado hubiera tocado exactamente donde debía para que yo lo escuchara. 800 metros. El agua había alcanzado mis nudillos y empezaba a bajar por la mano. El frío se filtraba a través de los huesos. Las luces interiores parpadearon durante unos segundos, y al inclinarme,
Mis ojos se detuvieron en el suelo de la cámara. Allí, junto a los desagües, había manchas oscuras e irregulares. No eran de óxido, no eran de aceite. Tenían un patrón orgánico, como restos resecos que nunca se habían limpiado del todo. Me tensé, sintiendo cómo la presión me aplastaba de forma invisible. Quiero salir, ahora. Negativo, Jack. Continúa. 900 metros. El hombro derecho comenzó a emitir un crujido interno que no provenía del traje. Era mi articulación, apretada y comprimida hasta el límite. Cada latido del corazón hacía que el dolor se expandiera como un latigazo hacia el cuello y el pecho. Intenté mover el brazo, pero el agua en el guante lo hacía más pesado, más torpe. Mi respiración se descontroló. El sonido de mi propio jadeo dentro del casco me devolvió una imagen clara. Un animal atrapado. ¡Sáquenme ya!, rugí golpeando la pared. La voz del intercomunicador siguió como si no hubiera escuchado. 980. Aguanta, Jack. El agua llegó al codo. Sentí cómo me robaba el calor de forma rápida, como si me drenara la vida directamente por el brazo. La vista se me nubló un instante y tuve que forzarme a mantener los ojos abiertos. 1000 metros. El marcador se detuvo. El zumbido que había acompañado todo el proceso se apagó. El silencio era total. Ni siquiera escuchaba mi respiración. Solo un golpe sordo, rítmico, lejano, que podía ser mi corazón, o la propia cámara latiendo conmigo. No había dolor, no había frío, solo una calma absoluta que en cualquier otro contexto habría sido agradable, pero aquí tenía el sabor metálico de la muerte. No sé cuánto tiempo estuve allí. Mi memoria se rompe en fragmentos, un parpadeo, la sensación de estar flotando, una oscuridad tan densa que parecía física. Luego, nada. Desperté fuera de la cámara, tumbado sobre el suelo metálico. El traje estaba abierto y 2 técnicos se alejaban sin mirarme. Mi brazo izquierdo estaba morado desde la mano hasta el hombro. Tenía marcas rojas y hundidas en la piel, como si algo invisible hubiera apretado con fuerza desigual. El ingeniero estaba de pie a mi lado. No mostraba sorpresa ni satisfacción. «Has batido el récord», dijo con voz plana. «Puedes irte». Me puse en pie con dificultad. Nadie me ofreció ayuda. Nadie preguntó por mi estado. Atravesé el laboratorio, subí al ascensor y sentí cómo el aire cálido de la superficie me golpeaba. Afuera, mi teléfono vibró. Una transferencia bancaria, sin remitente identificable. Volví a casa. Intenté dormir. No pude. No por el dolor físico, que era constante, sino por la sensación de que seguía dentro de aquella cámara. Cada vez que cierro los ojos, la presión regresa. Mis huesos crujen como lo hicieron allí abajo. Y siempre, antes de despertar empapado en sudor, escucho el mismo sonido. El goteo incesante de aquella filtración, repitiéndose en la oscuridad, recordándome que una parte de mí sigue atrapada a 1000 metros de profundidad, donde el silencio pesa más que el agua. Si esta historia te ha hecho sentir la presión conmigo, apóyala con un like. Suscríbete para más relatos que te lleven al límite y cuéntame en los comentarios. ¿Tú te atreverías a bajar a 1000 metros? Nunca imaginé que el amor pudiera ser el motivo más oscuro para perder la cabeza. Y casi la vida. Esto no es un cuento para asustar niños ni una leyenda urbana. Es la cruda verdad de lo que me pasó cuando la soledad me llevó a buscar compañía en el lugar más inesperado, la Deep Web. Todo comenzó en un invierno que parecía eterno. Las calles de Detroit estaban cubiertas de nieve, y yo, encerrado en mi pequeño apartamento, sentía cómo la rutina y la tristeza se me pegaban a la piel. Había probado de todo: bares, aplicaciones, encuentros fugaces que solo sirvieron para aumentar ese vacío interno. Nadie parecía querer ir más allá de lo superficial. En un momento de frustración, alguien me habló de la Deep Web, ese rincón oculto de Internet donde, decían, podías encontrar lo que quisieras, sin filtros, sin mentiras. No tenía mucha idea de cómo funcionaba, pero esa noche, con la cabeza hecha un desastre, busqué tutoriales, descargué navegadores especiales
y me adentré en ese laberinto digital. Lo que vi me sorprendió. Mercados negros, foros de todo tipo, hilos donde se ofrecían objetos imposibles, secretos oscuros, pero nada que me interesara. Hasta que di con un rincón diferente, casi olvidado, un foro donde la gente hablaba de algo tan humano como raro en aquel mundo. El amor verdadero. Sin fotos, sin datos, solo palabras, emociones y promesas escritas en anonimato. Al principio me mostré escéptico. ¿Amor? En la Deep Web, entre hackers y traficantes, parecía una broma. Pero la curiosidad y mi desesperación me hicieron registrarme con un nombre falso. Jack Hunter. Empecé a leer las conversaciones y poco a poco me metí en debates profundos sobre soledad, heridas del pasado y la necesidad de conexión real. Nadie quería simplemente sexo rápido o conversaciones vacías. Todos parecían buscar algo que no podían encontrar en el mundo real. Fue entonces cuando apareció Evelyn. Sus mensajes eran diferentes, delicados y precisos. No soltaba frases hechas ni clichés. Compartía fragmentos de su alma rota, de una vida llena de decepciones y miedos, como si me estuviera hablando desde el fondo del abismo. La forma en que escribía, con esa mezcla de fragilidad y fuerza, me atrapó. No tardé en responderle, y así empezó lo que pensé que sería una amistad, o algo más. Cada noche esperaba con ansia su mensaje. No hablábamos de banalidades ni de planes futuros. Hablábamos de lo que dolía, de lo que nos había dejado cicatrices. Hablábamos de miedo a amar, de traiciones, de soledad absoluta. Y aunque nunca vimos nuestras caras, ni supimos nuestras voces, la conexión era tan intensa que me sentía vulnerable, expuesto, vivo. Pero había reglas estrictas, nada de datos personales, nada que pudiera revelar quién éramos. No había fotos, ni números, ni direcciones. Solo las palabras. Al principio, respetaba esa distancia, porque confiaba en que era parte del juego, del pacto silencioso para protegernos. Pero esa misma distancia empezó a quemarme por dentro. La necesidad de saber si ella existía realmente, si su voz era tan rota como sus letras, me volvió loco. Intenté engañarme pensando que lo importante era el vínculo, no la realidad física. Pero no podía. Quería tocar, sentir, ver. Quería que ese amor invisible fuera real. Una noche, después de semanas de conversaciones, Evelyn me envió un archivo diferente a los mensajes habituales. Era un vídeo, corto, oscuro. En él aparecía un apartamento vacío, apenas iluminado por la tenue luz de una vela que temblaba como si la habitación contuviera un secreto. La cámara se movía con inseguridad, enfocando un vaso medio vacío, una fotografía rota en la mesa, una nota con mi nombre escrito a mano. Luego, en un espejo, se reflejaba una sombra femenina, indefinida, pero cercana. La voz, apenas un susurro, pronunció mi nombre completo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo había cruzado la frontera invisible que protegía mi identidad? A partir de ese momento, los vídeos se volvieron un ritual. Cada día recibía uno nuevo. Cambios mínimos pero inquietantes. La vela se consumía un poco más. Un cuadro se movía de lugar. Una nota con palabras enigmáticas que parecían al mismo tiempo promesas y advertencias. Empecé a obsesionarme, a buscar pistas, a perderme en ese juego entre lo real y lo virtual. Mi mente se enredaba en preguntas sin respuesta. ¿Quién era Evelyn? ¿Qué quería de mí? ¿Era todo un montaje para hacerme caer? La sensación de ser observado y manipulado crecía, pero también la esperanza absurda de que detrás de aquella pantalla hubiera alguien que, como yo, necesitaba salvarse del vacío. Así, la frontera entre la Deep Web y mi realidad cotidiana empezó a desvanecerse. En el trabajo me distraía pensando en sus palabras. En la calle veía sombras que no estaban. Mi vida giraba alrededor de aquella conexión intangible, y yo me hundía más en ese pozo sin fondo donde la esperanza y el miedo se mezclaban hasta hacerme perder la noción del tiempo y del espacio. Nunca me había sentido tan vivo y tan muerto a la vez.
Los vídeos que recibía de Evelyn dejaron de ser simples mensajes para convertirse en una presencia constante que dominaba mi vida. Cada uno contenía detalles nuevos, a veces casi imperceptibles, pero que para mí eran señales, como si me estuviera hablando en un código secreto que solo yo podía entender. La vela que siempre aparecía en el encuadre se consumía cada día un poco más, y a veces su luz parpadeaba como si temblara de miedo o urgencia. Había objetos que cambiaban de lugar, fotos que aparecían rotas, cartas con mensajes escritos a mano, palabras que eran a la vez promesas y amenazas. Empecé a vivir para esos vídeos, a pensar en ellos incluso cuando estaba despierto. Una tarde, mientras intentaba trabajar, el teléfono sonó con la notificación de un nuevo archivo. Mi corazón se aceleró. Abrió el vídeo y vi algo diferente. Un plano fijo de un reloj de pared. Los segundos pasaban lentamente, pero en la esfera se veían unas manos que no pertenecían al reloj, sino a alguien que escribía en una libreta. De repente, las manos dejaron la pluma y mostraron una nota dirigida a mí. ¿Aún confías en mí, Jack? El mensaje se quedó en pantalla mientras el reloj seguía avanzando. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ponía a prueba mi confianza? Las noches se volvieron más insoportables. Mi mente se llenaba de preguntas que no encontraba cómo responder. Me despertaba en medio de la oscuridad con la sensación de que alguien me observaba, aunque no había nadie en la habitación. A veces me parecía oír susurros lejanos, palabras apenas inteligibles que venían desde el móvil apagado en la mesa. Me levantaba, temblando, para comprobar que no hubiera ningún mensaje nuevo, pero solo encontraba silencio. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdí peso, mis ojos estaban siempre cansados y rojos. Mis amigos intentaron llamarme, visitarme, pero yo me aislaba más y más. La única conexión que me mantenía en pie era Evelyn y su presencia intangible. Me parecía absurdo, pero también necesario. Su voz en mensajes, sus palabras, eran como una droga que no podía dejar. Un día, sin previo aviso, me escribió: «El siguiente paso es inevitable, no habrá retorno». Me envió una dirección, un lugar concreto en un barrio deteriorado de Detroit. El mensaje no incluía más detalles ni explicación. El miedo me paralizó al principio, pero la curiosidad y una extraña mezcla de esperanza me empujaron a decidir que iría. La noche en que fui, el aire estaba helado y húmedo. El edificio parecía abandonado, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía. Cada paso aumentaba mi ansiedad. La puerta del apartamento estaba entreabierta, como una invitación o una trampa. Entré y encontré solo un teléfono móvil sobre una mesa desvencijada. Al tocarlo, la pantalla se encendió sola, mostrando un vídeo en directo. La cámara enfocaba la habitación, pero lo que me dejó helado fue verme a mí mismo desde otro ángulo, como si alguien me estuviera grabando desde un escondite invisible. Sentí que mi piel se erizaba. Entonces, detrás de mí, apareció una sombra oscura que se movía lentamente, casi fundiéndose con las paredes. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo el silencio opresivo. De repente una voz susurró en mi mente, clara y fría como el hielo. El amor más oscuro no está en la Deep Web, sino en lo que llevas dentro, Jack. Y eso es lo que puede destruirte. El teléfono se apagó. Salí de allí corriendo, sin mirar atrás. Sentí que había tocado el fondo de un abismo invisible, uno del que quizás no podría salir indemne. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Intenté volver a mi vida anterior, pero la obsesión seguía allí, latente. Soñaba con Evelyn, con su voz, con esos vídeos y mensajes que parecían haber tejido una red a mi alrededor. A veces me preguntaba si todo había sido real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no encontraba respuesta. Me volví paranoico, desconfiaba de cada persona que se acercaba, de cada ruido inesperado, de cada sombra que cruzaba la calle. La frontera entre la realidad y la pesadilla era tan fina que no sabía ya dónde terminaba una y empezaba la otra. Por eso nunca volví a conectarme a aquel foro ni a ningún otro sitio de la Deep Web, porque sé que Evelyn sigue ahí, en algún rincón oculto,
esperando a alguien tan perdido y desesperado como yo. Alguien dispuesto a entregarse a un amor que solo existe para destruir. Aprendí, a un precio terrible, que la soledad puede convertir el deseo de conexión en una trampa mortal. Que en ese mundo oculto, las palabras pueden ser más peligrosas que cualquier arma. Y que el amor, cuando nace del miedo y la desesperación, puede ser el peor de los terrores. Era un viernes cualquiera, una de esas noches en las que todo parece tranquilo y sin mayores pretensiones. Habíamos quedado en la casa de Fabio, un tipo que siempre conseguía que la noche fuera especial, aunque esa vez, lo que él nos ofreció superó cualquier expectativa, pero no de la manera que esperábamos. Éramos 5, Mauricio, Lucas, Santiago, Fabio y yo. 5 amigos con la típica confianza, bromas y cervezas. La música sonaba suave, las luces tenues, y afuera la ciudad dormía bajo un manto de oscuridad. Pero esa noche, algo en el aire era distinto, como si un velo invisible cubriera todo, oscureciendo no solo el entorno, sino también nuestras mentes. Al principio, todo fue normal. Hablamos de las chicas que conocimos, de los trabajos, de las pequeñas miserias cotidianas. Pero entonces, como suele pasar en estas noches, cuando la curiosidad se despierta, alguien soltó el tema prohibido: la Deep Web. Mauricio, que siempre había sido el más aventurero y obsesionado con lo extraño, fue el primero en mencionar el sitio. No lo hizo con la intención de asustar, sino casi como una invitación. ¿Alguna vez entraron? No saben lo que se están perdiendo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y peligro. Nosotros, incrédulos, le dijimos que era solo leyendas urbanas, algo para asustar a los que no saben cómo funciona Internet. Pero él insistió, sacó su portátil y empezó a explicar cómo acceder a esa parte oculta de la red. Esa red que no está indexada por Google ni por ningún buscador común. Nos habló de Tor, de los riesgos, de cómo navegar en ese universo paralelo donde las reglas y la moralidad desaparecen, y donde las personas se enfrentan a sus peores pesadillas. Al principio entramos en páginas simples, foros clandestinos, mercados negros, documentos ocultos. Nada demasiado perturbador, aunque todo tenía ese aura inquietante, como entrar a un cementerio digital donde no sabes qué te puede mirar desde la oscuridad. Mauricio parecía disfrutarlo, como un niño que descubre un juguete nuevo y prohibido. Pero la cosa cambió cuando apareció un sitio llamado Blood Games. El nombre ya nos puso en alerta, pero Mauricio, con una sonrisa retorcida, nos dijo que era la verdadera razón por la que había querido mostrarnos la Deep Web. Accedió al enlace y la pantalla se transformó. Fondo negro, letras rojas que parecían manchadas con sangre fresca y descripciones que helaban la sangre. Era un lugar donde la gente apostaba dinero real por la vida de otros, donde se ofrecían espectáculos de tortura en vivo, con víctimas secuestradas y encadenadas, expuestas a la barbarie. Nos mostró cómo las apuestas se hacían en tiempo real, cuánto tiempo aguantaría una persona sin caer en la agonía o la muerte. Nos dijo que todo era real, que nadie sabía quiénes eran los organizadores, y que los que participaban eran un grupo selecto de personas sin escrúpulos. La pantalla mostró una lista con imágenes pixeladas, rostros que apenas podíamos reconocer, acompañados de datos que nos hicieron temblar. Edades, nombres, fechas de secuestro. Cada nombre tenía una historia más horrible que la anterior. Intenté apartar la mirada, pero había algo hipnótico en ese horror. De repente, Mauricio hizo clic en la apuesta final. La cuenta regresiva empezó a correr y un video en vivo apareció. En la pantalla, una persona estaba atada, jadeando, en una habitación fría y oscura. La tensión nos envolvió y un mensaje nos invitaba a apostar cuánto tiempo resistiría. El aire en la habitación se volvió insoportablemente denso y yo sentí un nudo en el estómago, como si estuviéramos frente a algo mucho más real y terrible que cualquier película de terror. Mientras estábamos paralizados, un golpe seco resonó en la casa. Nos miramos unos a otros, con el corazón en la garganta.
No había nadie más en la casa, y afuera todo estaba oscuro y en silencio. Mauricio trató de quitar la importancia, como si fuera solo una broma, pero sus ojos delataban que él también estaba asustado. El video siguió la cuenta regresiva hasta el final, y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, la pantalla comenzó a parpadear violentamente. La imagen se distorsionó, y un zumbido agudo llenó la habitación. Intentamos apagar la laptop, pero no respondía. De repente, en la pantalla apareció un rostro borroso, una sombra con ojos que parecían absorber toda la luz, mirándonos con una intensidad que traspasaba la pantalla. El ruido fue creciendo hasta volverse ensordecedor, y cuando pensamos que la computadora iba a explotar, ésta se apagó de golpe, dejando la habitación en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido, y justo entonces escuchamos un golpeteo lento en la puerta principal. Nadie se atrevía a moverse. Nadie decía nada. El sonido persistía, firme, decidido, como una advertencia o un llamado. La sensación de que algo nos observaba y esperaba al otro lado de esa puerta era tan palpable que sentíamos que el aire mismo se volvía más frío, más pesado. Habíamos cruzado un umbral que no debíamos, despertado una presencia que no debíamos invocar. Y esa noche estábamos solos con lo que habíamos desatado. La puerta seguía golpeando, una y otra vez, con ese ritmo pausado que parecía medir nuestro miedo. Nos miramos todos, sin saber quién tendría el valor de acercarse. El silencio entre nosotros era casi ensordecedor, pero el sonido de la madera chocando contra el marco parecía llenar la casa entera. Fabio, con el rostro pálido y tembloroso, fue el primero en levantarse. «Voy yo», dijo, aunque su voz no tenía convicción. Con la mano temblorosa, llegó hasta la puerta y giró el picaporte lentamente, con la esperanza de que fuera alguien conocido, o al menos una explicación lógica. Pero al abrir, no había nadie, solo la oscuridad de la calle vacía y el frío de la noche que entraba con el viento. Cerró la puerta rápidamente y se volvió hacia nosotros, con una expresión que mezclaba alivio y desconcierto. «Debe haber sido el viento», intentó convencernos, pero ninguno de nosotros lo creyó. En ese momento, la atmósfera cambió aún más. El aire se volvió denso, como si algo invisible estuviera acumulando fuerza en la habitación. La laptop seguía apagada, y el silencio pesaba sobre nuestros hombros como una losa. Intentamos retomar la conversación, pero ya no era posible. Las palabras no salían, y el miedo nos había paralizado. Mauricio, con la mirada fija en el suelo, murmuró: «Creo que deberíamos dejar esto aquí, apagar todo y olvidarnos de lo que vimos». Pero su voz sonaba vacía, sin la seguridad de antes. Fue entonces cuando el teléfono de Santiago vibró. Todos nos sobresaltamos. Él sacó el móvil de su bolsillo y en la pantalla apareció un mensaje. «¿Crees que fue solo curiosidad? El precio aún no ha sido pagado». Nadie había llamado ni enviado mensajes esa noche. Era imposible que alguien supiera que estábamos ahí. Nos miramos sin entender. El teléfono de Santiago volvió a vibrar. Otro mensaje: «Mirar es solo el principio. Ahora ustedes también están en el juego». Santiago dejó caer el móvil como si quemara, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de nosotros. El ambiente se volvió irrespirable. La casa parecía cerrarse sobre sí misma. Las sombras bailaban en las paredes y los sonidos habituales de la noche desaparecieron, dejando solo un silencio sepulcral. De repente las luces comenzaron a parpadear y una corriente fría nos recorrió la espalda. Lucas, el más racional de todos, intentó mantener la calma y sugirió llamar a la policía, pero nadie respondió al teléfono. La línea estaba muerta. Mauricio trató de reiniciar la laptop y, para nuestra sorpresa, la pantalla volvió a encenderse sola. En la pantalla apareció un nuevo mensaje: «Bienvenidos a la siguiente fase». El cursor parpadeaba en un campo para escribir, como si esperara nuestra respuesta. La pantalla mostraba una cuenta regresiva, más lenta que antes, pero con la misma sensación de que algo terrible estaba por suceder. Santiago, temblando, escribió: «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». La respuesta llegó instantánea:
Somos los guardianes del juego. Ustedes ya forman parte. Cada paso que den, cada pensamiento que tengan, será observado. No pueden huir. De pronto la laptop emitió un sonido agudo, casi insoportable, y la pantalla se volvió negra, dejando solo el brillo de los ojos de aquella figura borrosa que habíamos visto antes, pero esta vez más nítida, más real. Parecía estar dentro de la habitación con nosotros. La puerta volvió a golpear, esta vez con más fuerza, y un susurro casi inaudible se coló por debajo de ella. Es hora. La tensión alcanzó su punto máximo. Nos agachamos, buscábamos algo para defendernos, pero no había nada. De pronto, las ventanas se cerraron de golpe y la temperatura bajó aún más, hasta que podíamos ver nuestro aliento en el aire. Decidimos separarnos, pensando que la fuerza que nos acechaba podría no seguirnos a todos. Fabio y Mauricio se quedaron en la sala, mientras Lucas, Santiago y yo nos dirigimos hacia la cocina, intentando encontrar una salida o alguna forma de comunicarnos con el exterior. En la cocina, las luces comenzaron a apagarse una por una. Un sonido metálico resonó cerca del fregadero, y cuando nos acercamos, encontramos una hoja doblada con un mensaje escrito a mano. El juego no ha terminado. El siguiente movimiento es tuyo, Germán. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía cómo sabían mi nombre ni qué querían de mí, pero estaba claro que ya no era solo una aventura ni una curiosidad malsana. Era una pesadilla real, y estábamos atrapados. De repente una sombra se movió rápido entre las paredes, casi imperceptible. Lucas y Santiago intentaron perseguirla, pero la figura desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco frío que nos hizo dudar de nuestra propia cordura. Volvimos a la sala, y para nuestra sorpresa, Mauricio y Fabio habían desaparecido. En el lugar donde estaban, solo quedaba una nota en el suelo. Hasta aquí llegaron. El miedo se apoderó de nosotros por completo. Lo que comenzó como una noche de diversión y curiosidad, se había convertido en una carrera contra algo que no podíamos entender ni controlar. Sabíamos que si queríamos sobrevivir, tendríamos que enfrentar esa oscuridad digital que había cruzado la frontera hacia nuestra realidad. Y lo peor era que el reloj seguía corriendo. El juego no había terminado. Apenas estaba comenzando. Nunca pensé que una mancha en la piel pudiera llegar a cambiarlo todo, pero lo hizo. Esto que voy a contar es real. No es una historia de fantasmas ni de persecuciones. Es algo más sutil, más insidioso y mucho más aterrador porque ocurrió en la vida real, en el día a día de alguien que quería simplemente sanar. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi madre apareció en casa con una mancha oscura en el rostro. Al principio pensé que era algo trivial, un granito o una simple irritación, pero la mancha no desaparecía. Al contrario, cada día parecía crecer, extenderse, invadiendo su mejilla y parte de la mandíbula. La piel alrededor se veía reseca, con un aspecto enfermizo, como si se hubiera apagado. Intentamos ignorarlo confiando en que con el tiempo mejoraría, pero no fue así. La llevamos a médicos, dermatólogos, especialistas. Hicieron pruebas, biopsias, análisis, pero nadie encontró qué era esa mancha. Nadie pudo decirnos qué causaba aquel daño ni cómo curarlo. La frustración se fue apoderando de ella, y con ella la desesperación. Una mujer que siempre había cuidado su cuerpo, que se había dedicado a vivir de forma saludable, ahora se veía consumida por algo invisible e implacable. Pasaban las semanas y la mancha crecía, y con ella un miedo silencioso que se colaba en nuestra casa. Mi madre empezó a perder la confianza en la medicina convencional. Leí cómo su ánimo caía, cómo las noches se hacían largas, con insomnio y preocupación. Fue entonces cuando me habló de un lugar oscuro de Internet donde alguien aseguraba tener la solución. La Deep Web, un rincón que siempre me había dado miedo, lleno de sombras y secretos. Ella me pidió ayuda para investigar ese foro pequeño y casi secreto donde había encontrado testimonios de personas con problemas de piel similares al suyo. Me decía que allí hablaban de un tratamiento nuevo, un ungüento llamado Piel Nova.
Según decían, era capaz de regenerar la piel desde las capas más profundas, algo que la medicina tradicional no podía lograr. Al principio fui escéptico, pero su desesperación me hizo abrir la puerta a esa oscuridad. Con mucho cuidado me adentré en aquel mundo. No era fácil. La Deep Web está llena de trampas, de anuncios turbios, de ofertas sin nombre y sin garantía. Pero al final, di con Piel Nova. Era un frasco pequeño, sin marcas, sin etiquetas claras, con instrucciones muy básicas y crípticas. Cuando llegó el paquete, mi madre lo recibió con una mezcla de esperanza y miedo. El ungüento tenía un olor extraño, algo terroso, casi amargo. Ella lo aplicó esa misma noche y me contó que sintió un frío intenso, que bajaba por la piel hasta los huesos, como si la mancha estuviera despertando, me dijo. Pero la mañana siguiente no trajo mejoras. La mancha estaba más grande y la piel alrededor parecía estirada, tensa, casi translúcida. Era inquietante verla. Su rostro había perdido esa calidez habitual. Parecía una máscara a punto de quebrarse. A partir de ese momento, algo cambió en ella. Se obsesionó con el tratamiento. No paraba de aplicarse el ungüento, día y noche, siguiendo instrucciones que venían de aquel vendedor anónimo. Me contó que el curandero, así se hacía llamar, le dijo que para que el producto funcionara debía hacer pequeños cortes superficiales en la piel, para que el ungüento penetrara mejor. La idea me horrorizó, pero ella estaba tan desesperada que no pude convencerla de lo contrario. Recuerdo la noche en que la encontré en el baño, con la cara iluminada solo por la luz tenue del espejo, la piel cubierta por aquel ungüento extraño y una pequeña cuchilla en la mano. Estaba cortándose la piel, con cuidado, siguiendo instrucciones escritas que había impreso de aquel foro oscuro. Intenté detenerla, pero su mirada estaba vacía, perdida. No era ella, era otra persona, alguien atrapado en la necesidad de sanar, sin importar el costo. Desde entonces la piel de su rostro se volvió frágil y rota, llena de heridas que nunca terminaban de cerrar. La mancha se extendía implacable, y mi madre se consumía en un círculo vicioso que parecía no tener fin. A veces, en la oscuridad de la noche, podía escucharla susurrar para sí misma, palabras sin sentido, como si luchara contra algo invisible. La situación se volvió tan grave que empecé a sentir que no solo estábamos enfrentando una enfermedad física, sino algo que nos había arrastrado a un territorio desconocido, un experimento al que no podíamos escapar. Pero en ese momento, todavía no sabía la verdadera dimensión de lo que habíamos desatado con ese simple frasco de ungüento de la Deep Web. Después de semanas viendo cómo la mancha consumía el rostro de mi madre y cómo ella misma se destruía con aquella obsesión, supe que tenía que hacer algo más que observar. La herida ya no era solo física, era mental. Su mirada, antes llena de vida, se había vuelto vacía, y su voz apenas un susurro débil. Pero lo peor no era eso, era el ungüento. Aquel Piel Nova que parecía un simple remedio, había resultado ser una especie de experimento sin rostro. Intenté contactar con el curandero, el misterioso vendedor que nos había vendido la esperanza, pero en la Deep Web nadie responde cuando las cosas se tuercen. En un último intento, volví a adentrarme en aquel foro secreto y oscuro, buscando cualquier pista sobre qué contenía ese ungüento. Lo que encontré me heló la sangre. Había mensajes ocultos, conversaciones cifradas entre usuarios anónimos que describían síntomas similares: piel que no sanaba, manchas que crecían, dolor persistente y una transformación biológica que los médicos no podían entender ni tratar. Piel Nova no era un tratamiento. Era un compuesto experimental diseñado para penetrar la piel y alterar el ADN celular. Algo que provocaba una descomposición interna, invisible, silenciosa, que en vez de curar, enfermaba. Descubrí que aquel ungüento contenía bacterias genéticamente modificadas y compuestos químicos que invadían la piel como un parásito, alterando las células y haciendo que el cuerpo rechazara su propia epidermis lentamente. La mancha de mi madre no era una mancha cualquiera.
Era la manifestación externa de un proceso interno y destructivo que no tenía cura conocida. Ella ya no era la misma. Su cuerpo empezó a mostrar señales más preocupantes. La piel se volvió quebradiza, casi translúcida, dejando ver vasos sanguíneos y tejidos inflamados. El dolor que sentía era constante, una mezcla de ardor y frío helado que parecía consumirla desde dentro. La noche en que la encontré dormida, con la cara cubierta de heridas abiertas y el ungüento seco, me di cuenta de que la batalla había pasado de ser contra la mancha a ser contra la propia voluntad de mi madre. Aquel cuerpo que me había dado la vida se estaba desintegrando poco a poco, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Busqué ayuda médica de emergencia, llevándola a especialistas en enfermedades raras y toxicológicas, pero ni siquiera ellos podían diagnosticar qué estaba ocurriendo. Las pruebas salían extrañas, sin resultados concluyentes. Era como si la piel de mi madre estuviera siendo atacada por un enemigo invisible, y nuestro sistema sanitario no tuviera herramientas para enfrentarlo. Los doctores solo podían ofrecer cuidados paliativos, pero la mancha seguía avanzando y mi madre se debilitaba. En casa, la tensión crecía. Yo intentaba mantener la calma, pero cada día que pasaba, sentía que la sombra de aquella mancha se extendía también sobre mi mente. Había noches en que me despertaba y la veía sentada frente al espejo, tocándose el rostro con dedos temblorosos, como si buscara arrancarse la piel para liberarse de aquello. Me contó que a veces sentía que la piel se movía bajo sus manos, que la mancha tenía vida propia, que respiraba y crecía como si fuera un organismo vivo. Le hablé de abandonar el tratamiento, pero el miedo la paralizaba. Decía que si dejaba de usar el ungüento, la mancha avanzaría más rápido, que era lo único que la mantenía controlada. Pero cada día que pasaba, la controlaba menos. Vi cómo dejó de salir, de hablar con amigos, cómo su mundo se reducía a esa habitación oscura donde aplicaba el ungüento una y otra vez, sin descanso. Una noche me confesó que sentía que la mancha ya no era solo un daño en la piel, sino una sombra que se había apoderado de su alma. Fue entonces cuando comprendí que aquello había dejado de ser un problema médico para convertirse en una prisión. Yo ya no sabía si mi madre seguía dentro de ese cuerpo que se deshacía, y lo peor es que sabía que no podía salvarla, porque para detener el experimento que habíamos iniciado, primero tendría que comprenderlo. Y nadie quería hablar, nadie respondía. La Deep Web, ese lugar que parecía ofrecer respuestas, solo guardaba más preguntas y un silencio aterrador. Ahora escribo esto porque temo que pueda pasarle a alguien más, que la desesperación lleve a otra persona a buscar en la oscuridad soluciones que no existen. No busquen tratamientos en la Deep Web, porque a veces la piel que intentas curar termina devorándote desde dentro, y no queda nada salvo la sombra de lo que fuiste. Dicen que hay secretos en la Deep Web que ningún ser humano debería descubrir. Yo encontré uno, y eso casi me cuesta la cordura. Soy periodista y vivo en Nueva York. Hace unos meses mi rutina cambió por completo. Todo empezó como una curiosidad casi inocente. Explorar esas zonas ocultas de Internet donde circulan historias que parecen demasiado oscuras, demasiado reales para ser simplemente ficción. La Deep Web no es solo un lugar para delincuentes o conspiraciones ridículas. Es un vasto laberinto donde se esconden fragmentos de vidas que nadie quiere ver. Historias olvidadas, archivos abandonados que esperan a alguien que se atreva a abrirlos. No tardé en encontrar un foro privado, al que solo se accede con invitación. Un rincón oscuro donde se almacenaban archivos catalogados como fenómenos paranormales. Pero no te imagines fantasmas, sombras o voces inexplicables. Allí no había trucos ni truculencias, solo relatos humanos, crudos y aterradores, que te hacen dudar de lo que conoces sobre la realidad. Testimonios que hablan del miedo más profundo y cotidiano. El miedo a desaparecer sin razón, a perder la propia identidad, a que el mundo a tu alrededor se vuelva irreconocible. El primer archivo que abrí era un vídeo casero grabado con un móvil. En la pantalla, un hombre con el rostro cansado y la voz temblorosa
Explicaba la desaparición de su hermana en un pueblo perdido en Arkansas. No hubo rastro de violencia ni crimen, solo mensajes que ella había dejado en su teléfono antes de esfumarse. No sé quién soy. Siento que alguien me observa, pero no hay nadie. No recuerdo cosas importantes. No había fantasmas ni monstruos, solo una persona que se desvanecía poco a poco en una niebla de confusión y silencio. Mientras veía ese vídeo, algo en mí cambió. No era miedo a lo sobrenatural, era una angustia tangible, real. Esa sensación de que una persona se pierde sin aviso, sin explicación, y que ni la familia ni la policía pueden hacer nada. Sentí que estaba mirando algo prohibido, que estaba entrando en un mundo donde la realidad se quiebra y no hay vuelta atrás. Seguí explorando y descubrí otra historia. Esta vez era la de una mujer, profesora en un pueblo de Ohio, que empezó a recibir llamadas extrañas. No eran llamadas normales. Al contestar solo se escuchaba respiración, pesada y lenta, nada más. Guardó cada una de esas llamadas que duraban apenas segundos, pero que la llenaban de un terror indescriptible. Con el tiempo comenzó a aislarse, a temer cualquier sonido, a vivir atrapada en un silencio que la devoraba. Días después desapareció sin dejar rastro. Su teléfono apareció semanas más tarde, abandonado en un parque, sin batería y sin señales de haber sido usado. Cada historia era un hilo que tiraba de un tejido invisible y oscuro. Una tercera me impactó aún más. Un hombre de Boston encontró un diario viejo en el desván de la casa de su abuelo. Lo que leyó eran anotaciones que describían escenas cotidianas que empezaron a sucederle a él. Personas que caminaban a su lado sin verlo, objetos que cambiaban de lugar cuando no miraba, relojes que se detenían sin razón. La realidad a su alrededor parecía deshilacharse lentamente, y lo más aterrador era que nadie más parecía darse cuenta. No había persecuciones ni cámaras que captaran fantasmas. Solo el vacío, la ausencia, la fractura silenciosa de algo que creíamos seguro, el tiempo y el espacio. Entre esos archivos también había notas manuscritas que describían sueños recurrentes en varias personas, sin relación aparente. No eran pesadillas con monstruos ni escenas violentas, sino pequeños fragmentos alterados de sus vidas diarias. Un amigo que desaparece, una calle que se desvanece, una voz que llama desde la nada. Estos sueños no daban respuestas, solo aumentaban la sensación de estar atrapados en un mundo que se desmorona. Cada vez estaba más obsesionado. Intenté contactar a algunas de esas personas, pero muchas ya no respondían o se negaban a hablar. Otros parecían presos de un miedo que solo revivían al recordar. Y yo empecé a sentir esa misma presión, una opresión en el pecho, un nudo que no me dejaba pensar con claridad. Sabía que estaba tocando algo muy oscuro, algo que quizás no debería haber descubierto. Cuando el foro desapareció de la Deep Web sin explicación, sentí que también se llevaba consigo una parte de mi cordura. Ahora, cada vez que cierro los ojos, escucho esa respiración. Veo esas calles vacías y siento ese vacío que no quiere ser llenado. No busques esos archivos, porque no se trata de fantasmas ni maldiciones, sino de algo mucho más aterrador. La certeza de que a veces lo que más duele y asusta es perder la realidad que conocemos, sin que nadie pueda ayudar. Otra historia que encontré me marcó profundamente, quizá porque mostraba una línea muy fina entre la realidad y la locura. Un hombre que vivía en Boston relataba cómo, tras encontrar en el desván de la antigua casa de su abuelo un diario viejo y polvoriento, su vida comenzó a cambiar de manera inquietante. El diario estaba lleno de anotaciones inconexas, fragmentos de pensamientos y descripciones aparentemente sin sentido, pero pronto descubrió que esas palabras reflejaban extraños sucesos que él mismo estaba experimentando. Personas que caminaban a su lado en la calle, pero que no lo reconocían ni le respondían al saludar. Objetos en su casa que se movían de sitio sin explicación, a veces dejados en lugares imposibles de alcanzar. Relojes que se detenían a horas exactas y luego volvían a funcionar, como si alguien jugara con el tiempo a su antojo. Momentos en los que sentía que se había detenido, como si estuviera suspendido en un instante sin poder avanzar.
Lo más inquietante era que esos fenómenos no afectaban a nadie más. La gente a su alrededor seguía con su vida sin notar nada extraño. Él era el único que sufría esa grieta en la realidad. Llegó a pensar que estaba perdiendo la cabeza, pero el diario, escrito décadas atrás por su abuelo, mostraba que alguien más había vivido lo mismo. En una de las últimas páginas se leía: "El tiempo no nos pertenece. Nos observa, nos mide y decide cuándo dejarnos ir". Con el paso de los días, ese hombre comenzó a aislarse. Las distorsiones en su entorno se hicieron más intensas. Un día, al salir de casa, la calle frente a él desapareció literalmente, como si fuera borrada de un mapa invisible. Caminó unos pasos y se encontró en un parque desconocido, sin ninguna señal de la calle que había dejado atrás. Intentó preguntar a las personas que estaban allí, pero ellos lo miraban con indiferencia o desconcierto, como si no existiera para ellos. Esta sensación de ser invisible para el mundo se repitió en diferentes momentos, y cada vez se sentía más atrapado en una realidad que se deshacía a su alrededor, sin posibilidad de sostenerse. Intentó buscar ayuda médica, pero las pruebas no mostraban nada anormal. Nadie creía en su historia, y él mismo empezó a dudar de su cordura. No era el único con sueños perturbadores. En los archivos había testimonios de personas en diferentes estados, con algo en común: sueños fragmentados y repetitivos, que alteraban su percepción del mundo. No eran pesadillas violentas, sino escenas cotidianas distorsionadas, que se repetían con pequeñas diferencias inquietantes. Una mujer de Seattle soñaba con su mejor amigo desaparecido hace años. En sus sueños, él la llamaba desde un lugar cubierto de niebla, pero cada vez que intentaba alcanzarlo, él se desvanecía en el aire. Esa ausencia constante empezó a filtrarse en su vida despierta, y comenzó a sentir que su amigo realmente estaba atrapado en algún lugar entre realidades, incapaz de volver. Un hombre en Florida soñaba que caminaba por calles que desaparecían a su paso, quedando solo en la oscuridad absoluta. La sensación de vacío lo consumía lentamente, hasta que despertaba con la certeza de que la realidad era mucho más frágil de lo que había pensado. Otro caso, en Texas, describía voces conocidas llamándolo desde el vacío, voces que nunca respondían a sus preguntas, que parecían venir de ninguna parte y a la vez de todas partes. Esa confusión lo llevó a perder contacto con amigos y familiares, quienes empezaron a preocuparse por su extraño comportamiento y aislamiento. Estas personas empezaron a dudar de sus propios sentidos. Lo que soñaban parecía entrelazarse con la realidad, haciéndoles imposible distinguir lo vivido de lo imaginado. Algunos buscaron ayuda en psicólogos, pero nadie pudo ofrecerles respuestas. El miedo y la confusión aumentaban, y muchos optaron por desaparecer del radar social, mudándose o dejando atrás sus vidas anteriores. Yo mismo intenté contactar con varios de ellos para entender qué estaba ocurriendo. Algunos respondían con mensajes cortos y evasivos, otros directamente no contestaban. Cuando lograba hablar con alguno, sentía el miedo y la desesperación latentes en su voz, como si contar su historia les provocara revivir una pesadilla que nunca termina. Lo que me aterró de verdad fue darme cuenta de que no eran casos aislados ni simples enfermedades mentales. Había un patrón, una corriente subterránea que conectaba esos relatos a través de un hilo invisible. Una sombra que parecía devorar lentamente la realidad de esas personas, borrando su presencia, sus recuerdos y su sentido del tiempo y el espacio. Los archivos también contenían relatos de objetos que desaparecían de las casas de esas personas, o de fotografías donde aparecían ellos mismos, pero que luego no recordaban haber tomado. Familias completas que perdían a un miembro sin señales de violencia ni explicación. Simplemente se desvanecían, y el resto de sus vidas seguía, con un hueco imposible de llenar. Lo más desconcertante fue cuando el foro entero desapareció de la Deep Web sin aviso ni explicación. Intenté seguir buscando pistas, pero era como si alguien o algo hubiese decidido borrar ese espacio para siempre, como si esas historias no debieran salir a la luz. Desde entonces, esa presión invisible me acompaña. A veces en mis sueños escucho la respiración profunda y pesada que describían.
Otras, siento que las calles que conozco cambian y se convierten en lugares extraños, desconocidos. No sé si es paranoia o algo real, pero lo que sí sé es que esa grieta en la realidad existe, y de algún modo me tocó a mí también. No sé si estos archivos son advertencias, maldiciones o fragmentos de un fenómeno que aún no comprendemos. Lo único que puedo decir es que no busques estas historias. No porque haya fantasmas ni demonios, sino porque el vacío que dejan las preguntas sin respuesta puede ser más aterrador que cualquier pesadilla. Yo vi esos archivos, y desde entonces cada día es una lucha para no perderme en ese vacío silencioso que se expande lentamente.